¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a la charla del mes de julio que tenemos el día de hoy, en AI Masters. Y como ya sabrán algunos de aquí, estamos teniendo charlas prácticamente mensualmente para poder, llegar a ustedes, tener esta especie de conversatorios en los que puedan hablar con nuestros profesores, conocernos un poco más. Pero nada, bienvenidos a la charla del día de hoy. El día de hoy vamos a conversar sobre la actualidad del IB. Me presento, yo soy Valentín Quesada, coordinador de IB Masters y también profesor de matemáticas y demás en el curso desde hace ya más de 4 años. El día de hoy yo voy a moderar la charla y tengo como invitados a Adrián León, que obtuvo una banda de 42 puntos en el bachillerato del año pasado, y a Tai Romero, que igualmente también obtuvo una gran banda de 41 puntos. Los dos han obtenido unos puntajes excelentes, entonces, ¿quién mejor que ellos para comentarnos sobre su experiencia, especialmente en la actualidad del IB, considerando que han salido hace prácticamente menos de un año? Entonces, los dos están bastante capacitados para conversar con nosotros el día de hoy. A los asistentes, nada más pedirles que no prendan sus micrófonos, no prendan sus cámaras por ahora, ya que al final del conversatorio va a haber un espacio para que puedan hacer sus preguntas. Por ahora yo voy a empezar dándoles unas cuantas preguntas a los chicos para poder conversar, pero ya las preguntas de los asistentes se van a hacer al final, así que les pediré que se las reserven para la sección de preguntas, pero obviamente estaremos encantados de escucharlos también. Entonces nada, sin más dilación, vamos a comenzar. Qué tal, chicos? No sé si quieren presentar así rápidamente. Tal vez empezamos por Adrián, ya que es nuevo ahora en el tema de las charlas. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Sí, ¿Cómo te trata el día de hoy? hola, vale, ¿qué tal? Buenos días. Un poquito cansado, es un frío terrible, Sí. pero acá dándolo todo, sí, 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 sí. Sí, bueno, me presento rápidamente, yo soy Adrián León, yo terminé el bachillerato el año pasado en el colegio Recoleta, Ujú. y ahora en IB Master estoy dando clases de matemática, nivel superior, análisis y enfoques, física, nivel medio, y también inglés nivel superior. Y sí, prácticamente es eso. No sé si Genial, genial. Tai quiere presentarse. Sí, sí, gracias. Un gusto contar contigo, Adrián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, justo hoy día no sé qué ha pasado, se han alineado las cosas porque amanecí, hubieron problemas en mi condominio, estaba ahí en el grupo de vecinos, ¿no? Ahí chateando y justo, bueno, llegó la hora, entonces dije, no, ya, me relajo, me desconecto, tengo una charla que dar, entonces aquí estamos realmente, ¿no? También con frío, pero aquí estamos. Felicidades, genial, Tai. Gracias por estar aquí. Con Tai ya hemos contado en una charla anteriormente, algunos tal vez lo conocerán, entonces nada, un gusto tenerlo aquí de vuelta. Pero nada, chicos, vamos a empezar conversando un poco. La gente quiere escuchar sobre sus cosas, sobre sus experiencias del IB, así que nada, arranco preguntando tal vez con una pequeña pregunta interesante que es, ¿cuál fue su desafío más difícil del IB? Considerando que ustedes han entrado, bueno, han salido recién, ¿qué dirían que fue lo que más les costó, qué fue lo que más recuerdan tal vez del paso por el bachillerato? Empezamos contigo tal vez, Tai. ¿Qué nos comentarías sobre esto? Claro, yo creo que el desafío principal, espero tampoco contradecirme, ¿no? Con lo que dije la charla pasada, tampoco me acuerdo de lo que dije mucho, pero aquí con la honestidad así al 100. Creo que era como imaginarme dando los exámenes, porque a mí me Ujú. comentaban, ¿no? Que los pupitres iban a estar a 1 metro de distancia, que tú entrabas y tenías que buscar tu nombre, y yo escuchaba eso y me daba miedo. O sea, yo pensaba, no llego a mi pupitre, me desmayo antes de llegar, porque, o sea, era genuino esa ansiedad, ese temor que temía también que me pasara en pleno examen y que eso afectaba mi rendimiento finalmente. Pero creo que por medio de todos estos mocks, los simulacros que creo que todos los colegios dan, o sea, realmente sirve un montón porque finalmente tú ya te conoces de izquierda a derecha, derecha a izquierda el protocolo y finalmente, o sea, para mí y creo que para muchos de mis amigos y compañeros y los que siguen también todavía dando el IB, finalmente los exámenes reales se sienten como otras semanas de simulacros porque finalmente es el mismo protocolo, nada más que, o sea, sabes que se está jugando algo importante, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta que creo que el resultado de este tipo de exámenes es parte de tus conocimientos, pero parte también cómo controlas esas emociones, ese miedo, ese nervio que finalmente tienes que dominar si es que finalmente también quieres que se refleje en tu resultado, ¿no? Eso principalmente.
son un tema que a muchos les asusta, ¿no? Que es como un tema de, wow, 2 años de estudio para dar mi nota en menos de una semana. Entonces, claro, las cosas se definen muy rápido. Y sí, tienes razón que es uno de los desafíos más difíciles. Creería yo también que fue uno de los míos. Pero a ver, tal vez Adrián tiene otra opinión. Adrián, qué tal tú? ¿Qué tal en tu experiencia de la IB? ¿Qué fue lo que más te hizo sufrir? Bueno, siguiendo un poco por esa línea, Uy. también creo que es un desafío bastante fuerte con los exámenes. Muchos alumnos, vamos, quizás como que no le damos la suficiente importancia a la inteligencia emocional y a la estabilidad emocional durante los exámenes, porque si bien puedes haberte estudiado todo el currículum, haber practicado todos los 2 años, pero si en el examen tienes esa ansiedad, ese miedo y no puedes responder bien, pues te va a ir mal, irremediablemente. Así que creo que dentro de los alumnos, quizás incluso a veces los padres o los colegios no le damos la suficiente importancia de estar estables emocionalmente y de estar controlados en el momento del examen. Pero sí, es muy importante mantener la calma al momento de hacer los exámenes, quizás no, no estudiar de más el mismo día. O, y también un poco por esa parte emocional, pues yo me acuerdo que al momento de estudiar, una de mis dificultades más grandes era pues tener, digamos, esa motivación o esa constancia a estudiar prácticamente todos los días. Porque al ser el IB un programa tan exigente, tienes que prácticamente prepararte todos los días, estudiar al menos 1 o 2 horas todos los días para ser consistente. Y hay veces en las que tú llegas a casa todo cansado del colegio y dices, lo último que quiero hacer es estudiar. Y te quieres tirar a la cama, jugar o dormir o lo que sea. Y entonces tener esa disposición para estudiar, aunque quizás no, no te haya ido bien en el día o estés un poquito enfermo, lo que sea. Ah, ah, Estamos teniendo un problema de conexión. Creo que no se me escucha bien, pero los chicos, no, ¿cierto? A ver, George, si estás por ahí, ¿me puedes confirmar? Sí, se fue Adrián de la señal, creo. Ok, vuelve. Se quedó sido yo. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué tal, chicos? Ahí volvieron los dos, creo. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? sí, sí, me Genial, escucho. genial. Bueno, se te cortó un poco, pero claro, creo que todos entendimos que sí, uno de los desafíos que estabas cursando era el tema de la estabilidad emocional. Y claro, es un tema muy, muy importante, estabilidad mental, estabilidad emocional. No abrumarse mucho con el tema del bachillerato, que bueno, ahorita ya conversaremos un poco más sobre eso, pero sé que es un problema que muchos afrontan. Y nada, siempre buscar ayuda, siempre estar ahí cuidadosos con nuestra salud también, que no nos afecte tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar hablando un poco. Ya esa fue una pregunta a modo un poco de introducción, que fue el tema de conversar sobre qué desafíos tuvieron ustedes tal vez. Pero quisiera hablar un poco más sobre el tema de, no sé, cómo el IB puede servir tal vez un poco, ¿no? Porque muchos alumnos tal vez que están en la actualidad del IB o que están pensando en cursarlo, no saben si va a ser algo muy diferente o si va a ser como algo que nos va a cambiar, que nos va a servir para la vida. Entonces, tal vez tú, Tai, ¿qué nos podrías comentar sobre cómo era tu vida antes de IB y una vez ingresaste a IB? ¿Qué cambio, qué sentiste? No sé, a ver, ¿qué importancia podrías darle a este programa de tu perspectiva? Claro, justo me encanta porque yendo en la línea de todo este conversatorio, ¿no? Que hablamos los cambios en la actualidad, en comparación de la vida antes, tal vez también uno cambia definitivamente, tal vez a una microescala, ¿no? Uno cambia antes y después. Creo que los coordinadores IB también lo llaman, ¿no? La experiencia IB, que siempre así, en cada seminario, a mí, por ejemplo, en mi colegio lo repetían, ¿no? La experiencia IB, la experiencia IB, pero si yo tuviera que definirlo, creo que, o sea, principalmente lo que cambié tal vez fue mi organización, porque si fuese posible yo me pondría que antes del IB mi organización era prácticamente nula, o sea, negativa, por así decirlo. Pero eh, me parece súper interesante cómo también luego me di cuenta que
innatamente, cuando una vez entré al diploma, yo empecé a tomar apuntes, empecé a hacer resúmenes porque me lo estaba tomando en serio, creo. Yo que creo que también soy un medio chancón, o sea, todos me lo decían, ¿no? Pero yo siempre negando todo, pero, o sea, lo admito que sí lo soy. Siempre hacía mis resúmenes y luego me acuerdo que, por ejemplo, en el segundo año del diploma, muchos me preguntaban, ¿no? Oye, Tai, ¿con qué estudias? Y yo les decía, no, tengo mi folder con todos los temas que hemos visto hasta ahora. Y la gente me preguntaba, ¿no? O sea, me decían, ¿y con qué tiempo te da para leer todo eso? Yo decía, no, es que no me lo he leído de la noche a la mañana. Me lo he leído a medida que íbamos avanzando en clases, a medida que veía un tema en biología o en química, pues también leía el capítulo del libro sobre ello y de esa manera iba avanzando todo lo que era el temario, ¿no? Y justamente creo que gran parte del resultado que uno finalmente tiene es de esa constancia que también le aplica, la disciplina de poder, como decía también aquí Adrián, me parece, que a pesar de que uno llegue tal vez desanimado, uno llegue cansado de un entrenamiento o algo, igual sabes que tienes que estudiar porque si no se te va a acumular con otras cosas, se va a hacer más pesado y finalmente uno es el que decide cuánto peso va finalmente más o menos a aceptar, ¿no? Si quiere que esté muy ajetreado marzo del segundo año o si va a emplear tal vez unas semanitas de sus vacaciones para avanzar ciertos temas, para avanzar ciertos trabajos y finalmente creo que eso es una materia totalmente de organización. Cómo te organizas va a definir también qué tan bien, qué tan mal puedes experimentar todos estos años de la IB. A ver, vamos a escuchar tal vez un poco la opinión de Adrián. No sé si Adrián ahí te pudiste reconectar porque creo que estuviste teniendo unos Sí, problemas. ¿Todo bien sí, ahorita ahora? ya Sí. sí, ya estamos reconectados, ahora sí ya, Dale, full. sí, bueno, solo la pregunta nada más era preguntarte qué fue lo que cambió en ti, tal vez en tus métodos de organización o en tu método de estudio, al entrar al IB, ¿no? O sea, cómo era tu vida antes, cómo fue tu vida después, si te sirvió, ¿no? ¿Qué Sí. podrías comentarnos sobre eso? Bueno, así como estaba diciendo Tai, antes del IB prácticamente mi organización no existía, tenía una organización inexistente. Yo creo que era el típico alumno que como que yo confiaba en que al momento del examen o al momento de hacer una prueba, una práctica, lo que sea, yo confiaba en mi memoria, en que sí sabía el curso y casi no estudiaba. Ujú. Entonces, al momento de entrar a la IB, me di cuenta al momento que obviamente no podías seguir tan desorganizado como estaba haciendo antes, durante mis años de secundaria, ¿no? Sí o sí tenía que ya tener una organización un poquito más constante, estudiar todos los días y obviamente también hacer apuntes, gráficos para poder guiarme mejor al estudiar. Sí, Y, obvio. y algo que sí me sirvió bastante y que sí o sí tuve que cambiar es tomar apuntes y hacer resúmenes de cursos que sí requerían bastante lectura, como por ejemplo el curso de historia. Y yo también llevé sociedad digital, que es bastante lectura y teoría. Entonces yo lo que tuve que hacer es, yo agarré un Drive, un documento de Google de Drive, y ahí empecé a hacer mis resúmenes de todos los temas que estábamos viendo. Obviamente, también como decía Tai, yo hacía mis resúmenes prácticamente después de ver un cierto tema en clase, trataba de hacer el resumen lo antes posible para no tener tanta carga académica al momento ya antes de hacer el examen, ¿no? No voy a ponerme a estudiar los 2 años un día antes. Entonces yo hacía mis resúmenes con tiempo, después de verlos en clase, y tuve que aprender a hacer los resúmenes con mis propias palabras. Hay veces en las que me sentí quizás tentado a usar, por ejemplo, ChatGPT para hacer mis resúmenes hacia el toque, porque a veces uno viene cansado, pero ese esfuerzo al final recompensa y me sirvió bastante para poder estudiar. Sí, definitivamente entonces llegamos a la conclusión de que es muy útil en cuanto al tema de organización, ¿no? Claro, a veces siempre podemos requerir un apoyo, tal vez un apoyo externo de un profesor, de un exalumno o, bueno, de ChatGPT, que finalmente es una herramienta que a día de hoy igual termina sirviendo. Pero sí, o sea, uno no puede solo tampoco y al estar ahí bajo la presión de la IB es que uno también cambia, ¿no? Interesante. A ver, hablemos tal vez un poco con su paso sobre el IB, tal vez no específicamente sobre los exámenes y tal, sino en general. Cuando ustedes hablaban del IB y le tenían que explicar a alguien externo, como a sus padres o a sus amigos de otros colegios, oye, estoy llevando IB, y ellos le decían, ¿de qué trata el IB? ¿Qué tienes que hacer? ¿No? Que es una pregunta bastante interesante también, ¿no? ¿Qué les explicaban ustedes? ¿No? ¿Cuáles eran los entregables? ¿Qué cosas les costaba más, menos? Y los internos y los exámenes. Si tuvieran que hacer su top 3 de cosas que les costaban más, ¿qué podrían decir? ¿No? Porque, por ejemplo, en mi caso, así para decirles rápidamente, no sé, ponte los exámenes de los cursos en High.
para mí era lo difícil, ¿no? Pero también los internos, porque eran un problema, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, la monografía a mí no me costó mucho porque era de algo que me gustaba, pero tal vez para otras personas sí. Entonces es un top bien variante, ¿no? Entonces, no sé, Adrián, ya que estamos, ¿qué nos podrías comentar sobre tu priorización de los entregables? Sí, bueno, así como mencionas, a mí también la monografía no me costó mucho porque era de un tema que a mí me gustaba. Entonces, a mí mi orden de prioridades al momento de estudiar y al momento de hacer estos entregables, como mencionas, eran en orden de dificultad Ok. para mí. Ujú, Porque yo lo que notaba es que al menos cursos con números se me da bastante bien. ujú, Matemática, física se me da bien, inglés simple. Entonces, esos ujú, cursos, si bien obviamente los tenía que estudiar y tenía que ir preparando las internas y todo eso con anticipación, no le daba tanta prioridad. Lo dejaba como ya, quizás puedo dedicar unos cuantos minutos todos los días, avanzar un poquito de los trabajos, pero no tampoco tanto. ujú. Entonces, donde sí tuve que poner esa prioridad, tanto para estudiar como para hacer los trabajos de internas, fueron en los cursos donde se me complicaba más, como por Ya. ejemplo historia y español se me complicaba bastante, un curso bastante de lectura de letras y se me complicaba mucho, así que sí tenía que priorizar mucho más tiempo, sobre todo en historia, al momento de estudiar para los exámenes y también para la interna de historia. Así Ya. que mi priorización fue en orden de dificultad y diría que sí me ayudó bastante. Lo único que quizás cambiaría un poco es quizás no solamente considerar la dificultad, sino también la facilidad o la simpleza que tiene el trabajo para poder hacerlo, porque obviamente estudiar para un examen de historia requiere muchísima lectura, mucho contenido de todos los temas, mientras que hacer la interna es una investigación de un tema específico. Así que yo también hubiera preferido quizás terminar primero por orden de facilidad también hacer las internas porque es un trabajo de una sola vez, una investigación de una sola vez y dejar para último los estudios porque es algo muchísimo más extenso. O sea, tú mencionas que tal vez tu prioridad hubiera sido mejor de terminar las cosas que son rápidas, sencillas, ¿no? Tal vez Claro, hay algunos internos más veloces y los internos tal vez más largos, dejarlos para el final. Algo claro. así. Sí, claro, primero terminar las internas porque es una investigación de una sola vez, la terminas, la envías y ya está. Sí. Y dejar los estudios para los externas al final. Y Ujú. esos estudios igual priorizarlos por orden de dificultad de los cursos. Obviamente eso es algo personal, porque hay gente que se les da mejor las letras o mejor los números. Claro. Y ya en base a eso, empezar a estudiar. Buen consejo. ¿Tú qué nos dirías ahí? Realmente, o sea, creo que igual que Adrián, yo también lo prioricé la mayoría de los entregables en orden de dificultad. O sea, yo me consideraba tampoco mucho en números, pero yo iría más de ciencias, ¿no? En esta gran categoría de letras, números y ciencias, yo era más de ciencias, pero los números tampoco es que me daba súper mal. O sea, yo igual llevé nivel medio, análisis y enfoques, entonces lo llevaba tranquilo y lo que sí no, o sea, me peleaba era irónicamente lo que más estudiaba porque yo reconocía que no era tipo el mejor alumno tal vez en ello, era española, lengua y literatura e historia, porque, por ejemplo, leer los libros de lengua y literatura y analizarlos, hacer argumentos, hacer los ensayos históricos, todo eso tomaba bastante tiempo, especialmente porque son argumentos especialmente y que las pruebas sean ensayos. O sea, a mí me parecía tipo uno de los estilos de preguntas más desafiantes que podía haber. Y nada más eso, o sea, le priorizaba la mayor cantidad de tiempo, obviamente también, o sea, el resto de cursos también le dedicaba el tiempo que necesitaba, pero por ejemplo, en las internas, en los trabajos de investigación interna, comencé con lengua y literatura, con mi ensayo a nivel superior, con mi trabajo de investigación histórica, y especialmente, por ejemplo, a pesar de que matemática tampoco es que se me daba mal, me parece que fue incluso la primera interna que hice. ¿Por qué? Porque esencialmente yo no sabía lo que era una investigación matemática. O sea, cuando lo comencé, yo escuchaba la palabra investigación, el término investigación matemática, y no se me ocurría nada a la cabeza. Entonces dije, obviamente que a pesar de que no sea tan malo en números, voy a comenzar por este, por el mero hecho de que desconozco cómo se hace, cuál es el método, cuál es la estructura. Y justamente creo que entonces mi orden de prioridad, aparte de la dificultad, también era un poco la complejidad, ¿no? Como en este caso era matemática. Pero eso, esencialmente fue eso. Que te aventuraste a lo desconocido porque no sabías si era algo tal vez que te iba a tomar mucho o poco, ¿no? Entonces ese es un buen consejo, ¿no? Porque claro, tal vez al inicio cuando uno está priorizando cosas, dice, quiero medir cuánto me toma cada cosa, pero si hay algo que no conozco, pucha, mejor hago eso primero porque definitivamente podría quitármelo de medio de una vez, ¿no? Tal vez, recordando un poco Maybe, que yo no recuerdo mucho, pero
Sí, ya fue hace mucho tiempo, fue en 2019. Pero recuerdo que yo creo que incluso lo hice al revés que ustedes. Creo que yo arranqué con las internas más difíciles y dejé las más fáciles para el final. Personalmente, matemática y física eran los cursos que más se me daban también tranqui. Y la interna de matemática y física creo que no la toqué hasta después de mucho tiempo, porque tenía en cuenta de que iba a ser algo sencillo para mí. En cambio, las otras como la de gestión, la de química, eran internas que definitivamente a mí me asustaban un poco, ¿no? Business no era uno de los cursos preferidos míos, entonces por eso dije, me voy a sacar esto de encima de una vez antes de que me presione todo con los exámenes y tal, ¿no? Entonces creo que tal vez ahí es algo en lo que no estamos de acuerdo, pero está bien, ¿no? O sea, cada uno tiene tal vez su método de estudio, habrá gente que preferirá quitarse de encima lo que más le molesta primero y luego hacer lo demás, pero obviamente siempre es recomendable hacer todo con tiempo, ¿no? Todo previo. Si sabes que algo te va a demorar, que algo te va a costar, hazlo desde antes, ¿no? Y tal vez para alumnos que están en primer año, aprovechen, ¿no?, sus veranos, porque el verano del segundo año sirve mucho para que los entregables sean reducidos, especialmente los internos, el ensayo TOC, la monografía, siempre es bueno empezarlos desde antes, ¿no? Bueno, ya habla tiempo de hablar de eso. Vamos a continuar hablando un poco. Una pregunta medio rápida, ¿no? Sobre el tema de, bueno, analizando todo lo que ustedes se organizaron y todo lo que hicieron y teniendo en cuenta todas las evaluaciones que tenían que cursar, cómo es el IB actualmente en cuanto a exigencia, las bandas, todo eso, haciendo el cálculo, la suma, ¿era la nota a la que apuntaban? ¿Era la nota que esperaban? Finalmente la nota que obtuvieron fue la que buscaban. No sé, Tai, creo que tú tal vez ya nos respondiste esa pregunta antes, pero igual quisiéramos escucharlo tal vez para el nuevo público. A ver, ¿qué nos podrías comentar? La verdad, no me acuerdo si respondí esa pregunta, pero me encaja como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque yo conseguí, sin querer queriendo, conseguí, o sea, predije desde el primer día que entré al diploma la nota que iba a tener. ¿Cómo así? O sea, más o Wow. menos porque yo sabía mis fuertes y mis débiles, ¿no? Yo decía, todo lo que era lengua, e incluso inglés por la variedad, porque a veces, o sea, a veces sí me da bien, a veces no me daba bien, entonces ahí esa inestabilidad decía, bueno, para los cursos que tengo medio duda, le pongo un 6. Y para los cursos Ya. que le iba a dar con punche porque me gustaban, como biología, química y mates, que también me daba relativamente bien, decía ya, eso sí o sí tengo que sacar 7, si no, no sé qué me hago, no me deprimo. Y lo Ya. único que sí varió fue la monografía, porque yo, teoría del conocimiento, digo que sí, también estaba ahí una relación amor-odio, pero la monografía sí sabía que me iba a costar, pero yo siempre tenía esa esperanza de que iba a sacar una A. Finalmente me quedan 2 puntos de la A, tristemente, pero por el resto, o sea, realmente tipo saqué la nota que me esperaba e incluso me acuerdo que, o sea, yo tenía ese era como mi predictivo, ¿no? Desde el inicio, desde el muy, muy comienzo, pero Ya. obviamente yo también estaba trabajando en ello, obviamente no, tampoco me voy a quedar ahí, ¿no? Desde el primer día. Incluso los cursos que yo sabía que me iban a costar más y que por eso yo me predecía tal vez menor cantidad de puntaje, fueron irónicamente los que más tiempo le dediqué, o sea, de los cursos que más le dediqué, lengua y literatura, todo lo que me demoré para analizar, para hacer un ensayo a nivel superior, historia, resumiéndome todos los temas posibles, fueron los cursos que para mí más tiempo le he dedicado, y a pesar de que no fueron los cursos donde mejor nota saqué, también yo estoy muy feliz con mi resultado, porque saqué, si bien un 6 saqué tampoco un 6 bajo, ¿no? Por ejemplo, en lengua y literatura me quedé, me parece, a un punto, creo, en banda, ¿no? O sea, podría haber tomado reclamar algo, pero ya, ¿para qué tampoco? Tampoco, tampoco. Pero eso, o sea, realmente fue un poco sorprendente cuando me di cuenta que saqué el puntaje que había predicho desde un comienzo. Pero eso, Te quedaste un poco con las ganas de uno más, uno por ahí, pero bueno, igualmente satisfecho, ¿no? Lo cual es bueno. Genial, Tai. ¿Y tú, Adrián, qué tal? Qué tal con tu nota? ¿Era lo que buscabas o no? No sé. O sea, en realidad yo cuando comencé el IB no venía casi con una expectativa tan grande, ¿no? No es como que desde el inicio Ujú. decía, ya vas a sacar un 41, un 42, ¿no? Ya. Sino que ya recién en el segundo año, cuando ya está un poquito más informado de cómo eran las calificaciones y todo eso, dije, pues me propuse quizás sacar más de 40 puntos, decía, ya un 4 a la izquierda se ve bien, puede ser que pase, pero igual pero igual no estaba tan seguro. Igual yo siempre iba con expectativas un poquito bajas y también por lo mismo de que estos cursos que también estaban mencionando justamente, historia y español eran complicados. Así que yo decía, no, seguramente no me voy a ir tan bien en los exámenes y bueno, voy con expectativas algo bajas, digo, va de 40 sería bueno.
hasta ahí. Yo apuntaba a sacar más de 40, pero realmente no sabía si lo iba a conseguir. Y también me ocurrió esa misma ironía que estaba mencionando Tai, que los cursos al final donde yo saqué menos nota, los cursos donde yo saqué 6, que fueron en historia, en español, fueron los cursos donde tuve que dedicarle más tiempo de estudio, porque eran los cursos que más me complicaban. Los cursos donde yo saqué 7, que, como matemática y física, sí los estudiaba más regularmente, pero también no le metía tanto punche como a historia y a español porque se eran más sencillos. Y entonces, bueno, ahí sé que realmente donde le metes más estudio, no es necesariamente el curso donde te ve mejor, sino que es un curso donde sí tienes que irlo reforzando. Y ahí creo que va un pequeño consejo que quiero mencionar y que esto es muy importante, que realmente el esfuerzo que tú le puedes a un curso es, es exponencial. ¿Y esto a qué me refiero? Que cada vez es más complicado sacar más nota por más que tú le pongas más esfuerzo. No es lo mismo que tú pongas esfuerzo para pasar de un 4 a un 5 a pasar de un 6 a un 7. Por más que sea una diferencia de un punto, es mucho más complicado hacer esa diferencia. Entonces, yo lo que notaba es que ya, ok, si yo no estudio, fácil saco en historia y en español un 4 o un 5. Y eso yo lo puedo mejorar fácilmente a un 6 poniéndole más estudio. Pero si yo, por ejemplo, en matemática, yo sabía que como mínimo tenía un 6, no le voy a poner tanto tiempo de estudio solamente para ponerle un 7 porque fácil ni siquiera lo consigo, porque es mucho más difícil. Entonces ahí ya tiene que ir un orden de prioridades a saber de que es más probable y mucho más favorable que mejore mi nota más baja de historia o de español de un 4 a un 6 o de un 5 a un 6, a tratar de esforzarme, incluso quizás en vano, a pasar de mi nota de 6 a 7 en otro curso. Sí, sí era lo que buscaba, ¿no? Bueno, una pregunta ya más personal, tal vez, Adrián, ¿intentaste ingresar a alguna universidad con esta nota? ¿Tenías alguna banda a la que necesitabas para ingresar a una universidad? No sé si se entiende mi pregunta, pero es más o menos lo que buscabas al final. Ah, sí, sí, claro, sí lo entiendo. Y de hecho, he escuchado bastante. En realidad, no. De hecho, me sorprende que muchas universidades, tanto en Perú como en el extranjero, su mínimo de banda es relativamente bajo, por así decirlo, ¿no? Con un 32 o un 36 ya lo puedes hacer bien. Así que apuntar a un 40 es mucho más de lo que una universidad puede pedir. Así que mis objetivos no iban más del lado de que lo que necesitaron en la universidad, sino lo que yo realmente buscaba como satisfacción personal, ¿no? De sentir de que el IB bueno, que realmente le puse ese esfuerzo que yo quería. Y supongo que también iba por un lado también más personal, el hecho de que yo durante mi secundaria, como estaba mencionando antes, no era mucho de estudiar. Me iba bien más o menos porque era bueno en algunos cursos, pero no porque realmente le metía mucho estudio. Entonces yo realmente quería, digamos, crecer un poco más a nivel personal, a nivel académico y decir, oye, yo que realmente demostrarme que yo soy capaz de poder sacar una nota buena, una nota excelente en el programa en Levi, que es algo exigente. Y entonces, por eso me apunté a sacar 40 o más. Pero no porque lo necesitara una universidad, ¿no? Sino más por una satisfacción y un logro personal. Sí, es un motivo que cambia dependiendo de a quién le pregunten. Personalmente yo también. O sea, sorprendentemente yo también lo hacía por una satisfacción personal más que por un ingreso a una universidad. Pero hay gente que también lo hace por un ingreso a una universidad y de hecho es su prioridad principal. Y obviamente para esa gente siempre se le recomienda investigar bien sobre estas bandas, sobre estos puntajes a los que apunta, etcétera, etcétera. Porque claro, algunas universidades piden un puntaje general de 32, de 36, dependiendo de donde preguntes. Pero otras piden puntajes específicos en cursos, ¿no? Como un 7 en un high level específico, un 6 en un high level específico. Entonces siempre es bueno investigar específicamente qué es lo que piden para el ingreso, ¿no? Pero bueno, como decía, cada uno va a tener su motivo. Tai, acabo de ver un apagón en tu casa. Rara. ¿O qué fue? Wow, qué loco. Increíble que pasen de la charla, bastante raro. Pero bueno, sí, 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 te damos un momento ahí para que lo revises. Si no, vamos continuando ahí con Adrián, que ya justamente ahora ya nos estamos acercando ya a la parte de preguntas de los asistentes. Ahí vi que soltaron una pregunta en el chat, justo ya al final la vamos a responder. Pero nada, creo que esta pregunta ya más o menos la respondiste un poco, Adrián, sobre el tema de cómo manejar tus tiempos y prioridades en el bachillerato. Como tú dijiste, claro, hay algunos cursos a los que les priorizabas más por dificultad y tal, pero más que eso yo te pregunto cuáles eran tus métodos de estudio, ¿no? O sea, cómo manejabas tus tiempos, cómo hacías para estudiar para todo, o sea, ¿qué le recomendarías tal vez a un chico que no está sabiendo cómo organizarse en el IB? Sí, ok. Lo primero que sí quiero recomendar, y esto es un error que lo he visto bastante incluso en mi colegio, es que nosotros tendemos a pensar que mientras más
horas de estudio le metamos, mejor va a ir. Y Ujú. eso no necesariamente es así. Yo he escuchado chicos en mi clase que decían, no, que yo me quedo amanecido, que me he tomado 3 cafés, que me quedo hasta las 2 de la mañana estudiando, y yo me Claro. quedo como, ok, y que al final, mientras más tiempo de estudio le metían como hasta las 2 de la mañana, no les iba necesariamente mejor, ¿no? Así Ujú. que hay que, creo que cambiar eso, un poco esa mentalidad de que mientras más estudiamos, mientras más ahí quemamos neuronas y estamos ahí metiendo en el libro el problema, lo que sea, nos va a ir mejor, porque en realidad lo que en realidad importa es la calidad del estudio y también algo que no priorizamos mucho los estudiantes es los horarios de sueño. Así que sí, yo lo que recomiendo es que tengan un tiempo de estudio no necesariamente tan alto. Yo estudiaba entre 2 a 3 horas nada más todos los días, como mucho 4, pero 2 a 3 nada más. Pero sí, en ese poco tiempo que puedan dedicar a estudiar, que sea efectivo y que sobre todo sea constante. Así que, por ejemplo, en estas 2 o 3 horas, yo sí hacía a veces prácticas de mocks o repasaba mis apuntes de historia o de español, o quizás hacía un poco avance de mi interna, pero siempre aprovechaba esas 2 o 3 horas que tenía todos los días. Y también priorizaba mis horarios de sueño porque si no llegaba al colegio todo desmayado. Y es aún peor en tiempos de exámenes, que hay gente que se amanece antes de dar el examen cuando no, tienen que dormir bien el día anterior porque si no van a llegar todos cansados, no van a recordar nada. Y entonces si duermes mal, prácticamente esas horas de estudio extra no habrán valido la pena. Así que sí, en términos de tiempos, sí recomiendo que sea un tiempo justo, que no sea tampoco demasiado para que sea lo suficientemente efectivo y productivo para que puedan practicar los cursos, para que puedan avanzar las internas o lo que necesiten y prioricen sus horarios de sueño siempre. Y por favor, no al café, que a muchos estudiantes sí les gusta, pero a mí no me gusta el café. En verdad no se me hace algo tan sano. Pero bueno, ahí cada quien. Y ahora quizás un tip de estudio, algo mucho más concreto, pues yo siempre recomiendo que durante su tiempo de estudio tengan descansos. Hay gente que hace, por ejemplo, 2 o 3 horas, o lo que yo mencioné antes, ¿no? Hasta las 2 de la mañana todo de corrido, cuando realmente no debe ser así. Tomes un pequeño descanso de, no sé, 10 o 20 minutos entre 1 hora o 2 horas de estudio, porque si no van a quemar neuronas y van a estar ahí, pues, ahí dándole con toda la lectura o el problema, y al final se van a sentir todavía más agotados. Y eso me llegó a pasar. Cuando un día no tomé mis descansos y estuve 3 horas estudiando, creo que está haciendo MOOCs de matemática, y por más que se me daba bien y lo entendía, estaba sintiéndome más cansado. Y sentía que realmente mi cerebro, mi cabeza me estaba doliendo bastante. Entonces, sí, tomen unos pequeños descansos y algo que también es muy útil es tratar de explicar ciertos conceptos con tus propias palabras. Entonces, por ejemplo, para historia eso me ayudó bastante, eso de tratar de no copiar directamente la información de una lectura de un libro en mi documento de Google, sino que yo trataba de hacer un parafraseo, trataba de escribir el tema con mis propias palabras, o incluso a veces practicando para los mocks, me reunía con mis amigos y ahí enfrente de una pizarra o ahí simplemente en grupo nos explicamos los temas con nuestras propias palabras, porque de esta forma lo comprendes mejor. Así que Buen quizás sí, método. sí, con esos tips y organizando bien los tiempos, segurísimo que les va bien en el IB. Muy complicado eso de estudiar en grupo con amigos. Antes de pasar a TAI, preguntarte, Adrián, nada más si hacías actividades extracurriculares o algo así. O sea, ¿tu tiempo se veía tal vez interrumpido por otras cosas o sí tenías como que un buen margen, una buena ventana de tiempo para hacer lo que querías? O sea, sí, mi ventana de tiempo era más o menos buena. Obviamente Ujú. también los fines de semana tenía que equilibrarlos con CAS, o que tenía que ser actividades de voluntariado para CAS. Pero entre día de semana sí, digamos que tenía un buen margen de tiempo. Lo que pasa es que yo del colegio a mi casa llegaba por las 5, 5:30 de la tarde y recién tenía tiempo para estudiar como a las 6, 6:30 y ahí ya pues unas 2, 3 horas. Claro. Pero lo que sí también, y creo que es muy importante, es que aparte de darte tus tiempos para estudiar, es que es bueno que te des un tiempo para ti mismo, para que también no te sobrecargues y así también estés relajado al momento de estudiar. Yo, por ejemplo, a veces uno de mis hobbies que me gusta mucho es la música. Pues simplemente escuchar música o tocar guitarra. Sí, ahora también estoy tocando cajón, así que es chévere que te des un pequeño tiempo, quizás no mucho, unos 10 20 minutos, pero para desconectarte de todo el estudio y dedicarte a hacer algo que te gusta, para que de esa forma estés más tranquilo. Así que también es importante dedicar un tiempo, organizar un tiempo para uno mismo. Es eso. Bueno, Tai, esperamos que ya te hayas recuperado del apagón. Nada más preguntarte, ¿cómo manejabas tú tus tiempos? Y ahí, ¿qué consejo podrías dejarnos? Sí, qué loco en vivo, no encima el apagón. Eh, sí, o sea, creo que
Estoy muy demasiado de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Adrián. Yo también nunca he sido tipo nada de tomar, o sea, yo tengo amigos que sí tomaban bebidas energizantes o todo café. Yo no era de esos. Yo sabía que hasta donde rendía mi cuerpo rendía y tampoco le iba a sobreexigir, ¿no? O sea, especialmente porque, bueno, yo sí vivo relativamente cerca a lo que era mi colegio, ¿no? Entonces, me quedaba actividades, me gustaba hacer bastantes cosas y únicamente creo que en los años donde más cosas he hecho en general, o actividades, o talleres, etcétera, fueron esos dos últimos años de colegio. Entonces, mientras hacía el IB, tenía un montón de otras actividades y obviamente, tipo, tenía ciertas horas que yo sabía que esas eran horas libres, pero que preferentemente las dedicaba para estudiar. Pero a mí me llenaba de satisfacción como el saber que un día, obviamente he ido al colegio, he hecho tal actividad, tal entrenamiento, y aparte he llegado para estudiar en mi casa, yo dormía tranquilo, yo dormía feliz, porque sentía que era un día más cumpliendo lo que yo me proponía, ¿no? Entonces, creo que más que nada, tipo, esa satisfacción era un poco lo que me motivaba también, y definitivamente, o sea, también el tema de, o sea, por ejemplo, en ese caso, el manejo de tiempo, ¿no? Y en cuanto a cómo estudiaba, yo también era mucho de aplicar la de explicarme a mí mismo, o también hacer resúmenes, pero yo no soy de los que hacen resúmenes tipo comunes, o sea, lo tranqui de escribir en texto, no sé, porque a mí no me daba, ¿no? Yo hacía resúmenes, por así decirlo, un poco a mi estilo, que era unos diagramas un poco caóticos, pero que yo los entendía. Entonces, era un poco como también explicarme yo a mí mismo dentro de todo ese diagrama caótico, cuál era la idea principal, oye, qué evento histórico estamos hablando, cuáles son las perspectivas posibles, y de esa manera también es creo que un poco también dependiendo de cómo le gusta estudiar a cada uno, pero yo también aplicaba mucho esa de, especialmente para cursos largos, ¿no? O con bastante temario, como historia, lengua, biología también, porque tiene bastante sílabo. Y finalmente creo que también da bastantes frutos y es bastante gratificante cuando uno da cuenta de que todo el tiempo que está invirtiendo realmente es útil, ¿no? Realmente sirve. Y eso también es algo muy chévere de sentir finalmente, al final de los años. Está ahí. Genial. Y ya vamos a pasar con la última pregunta, que es simplemente para dejar una reflexión final de ustedes, chicos, y ya para pasar a las preguntas de los asistentes, que hablando, ¿no? De la actualidad del IB, de ustedes que lo han pasado hace poco, ¿qué consejo dejaría sobre la gente que lo está cursando a día de hoy? Y nada, tal vez podrías mencionar si en tu opinión IB es difícil, porque eso tal vez es un mito que por ahí va surgiendo, ¿no? No se metan a IB porque es muy complicado, vas a perder la vida pasándote estudiando y no vas a disfrutar tus últimos años de cole, pero bueno, no sé qué opinan ustedes sobre eso, si es un mito, si es verdad, si es difícil, si es fácil o qué hacer cuando ingresas al bachillerato, ¿no? ¿Qué consejo dejarían? Tai, vamos contigo. Creo que es algo muy sonado, porque realmente me acuerdo que incluso yo antes, creo que como 2 años antes de entrar al IB, yo escuchaba gente que decía, no, que el nivel superior es crítico, es mortal, y yo decía, no, pues nivel medio, nivel superior, yo me pongo nivel básico, entonces en esos cursos. Obviamente yo no sabía nada del IB, yo no sabía que no existía nivel básico, para mala suerte mía, pero realmente creo que es mucho en cómo uno finalmente lo maneja, ¿no? Porque también hay que acordarnos, ¿no? De que creo que no todo es el colegio, ¿no? Hay gente que realmente también le apasiona un montón de otras cosas y que es compatible hacer esas otras cosas con el IB, en cierta medida también, porque obviamente es exigente, requiere su organización, requiere su manejo de tiempo, su manejo emocional fuertemente, porque creo que también es algo que se ve mucho, tanto, bueno, en mi colegio o en redes sociales también, cuando tú buscas bachillerato internacional, creo que se ven un montón de personas diciendo, no, que te llenas de estrés, te llenas de ansiedad, que es cierto, probablemente, muy probablemente que sí, pero también es un desafío finalmente, ¿no? Cómo uno lo maneja y también, bueno, creo que el tema de la actualidad no solo habla sobre lo personal, sino también el IB en general, que estamos ya en otros tiempos, no sé cómo decir eso, pero, o sea, yo también siempre me imaginaba, ¿no? ¿Cómo un estudiante pudo llevar el bachillerato internacional hace 20 años, hace 30 años? Porque el IB lleva un montón de tiempo. Y creo que definitivamente, o sea, en la actualidad
hay un montón de ventajas, por así decirlo, desde los mil y un repositorios en Internet hasta los mil y un mocks que puedes encontrar, hasta los resúmenes o trabajos, modelos de investigaciones, de monografías, que incluso, por ejemplo, un propio colegio puede proveer, ¿no? O sea, mi colegio tenía mucho eso de guardar buenos trabajos para poder usarlos como de ejemplo y que uno que no sabe nada, pues pueda saber más o menos cómo es la estructura, cómo se evalúa, todo eso. Entonces, creo que siempre hay que ver igual el lado positivo. Estamos en un momento donde estamos muy conectados, donde hay mucho acceso a un montón de recursos y es algo que no se puede obviar, sino que se debería utilizar al máximo, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial también, a utilizarla de manera correcta, de manera honesta. Y eso, esencialmente eso. Mucha razón, ¿no? O sea, abres un poco el debate ahí de sí, ¿no? O sea, el IB lleva mucho tiempo, ya 20 años, ha pasado con una infinidad de alumnos, todos hemos llevado el bachillerato, tal vez la gran mayoría acá, y sabemos que no es algo nuevo, ¿no? O sea, que últimamente se está modernizando bastante, pero no es algo nuevo, entonces uno se pone a pensar, oye, pero no es más fácil para la gente de ahora, porque hay tantos exámenes, tantas cosas que puedes ver del pasado, tantos temas internos, o sea... A día de hoy, en teoría, el IB es un modelo que se va haciendo cada vez más fácil, ¿no? O tal vez el IB, la gente que trabaja en el IB está pensando en nuevas formas de refactorizarlo, nuevos cursos, nuevos temas para los cursos, etcétera, etcétera, de alguna manera para que no sea repetitivo, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy, fuera de eso, un alumno IB puede recursarse de bastantes formas y encontrar un montón de maneras de llevarlo, ¿no? No sé qué opinas tú, Adrián, sobre el actual. ¿Qué consejo dejarías? Realmente yo seguiría la misma opinión, que es que sí, hay que saber aprovechar. Creo que el mejor consejo acá es que tengamos que saber aprovechar cómo es que ha estado cambiando el IB hasta ahora y saber que los recursos y las herramientas que tenemos nosotros como estudiantes del IB. Ahora que también lo ha mencionado Daya, Uy, se les cortó ahí un poquito, Adrián. Pero bueno, ya, sí, sí, sí. A ver, en un momento supongo que volverá Adrián, no pasa nada. Justamente, esta era la última pregunta que queríamos dejar. aprovechando. Ahora, los Ahí, 2000 o de los ahí volvió, ahí 90 están volvió. en los de MOOCs, eran, ya. Adrián, Sí, Adrián, se te fue, se te estaba fue, se te fue. mencionando. Sí, 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 ok, ¿Ya ok. volviste? Hola, hola, Sí, hola. A ver, sí, sí, háblame. sí, ¿sí me escuchas? ¿Me Sí, sí, sí. escuchas? Dale, Ya, de ok, nuevo, porque no te sí. escuchamos. Sí, está bien. Lo que está mencionando es que siguiendo un poco con lo que mencionó Tai, ahora prácticamente tenemos acceso a muchísimos más recursos y herramientas que antes, ¿no? Ahora tenemos todos los repositorios en línea, tenemos prácticamente accesos a mocks desde los años 2000, de los 90 que podemos usar para practicar, ahora también de los de años 2010, 2020. Así Ujú. que tenemos todo eso para poder practicar. Hay repositorios con evaluaciones internas de otros alumnos, hay apuntes en línea, libros del IB, puede que haya colegios que no los tengan en sus bibliotecas, pero sí están colgados en internet. Y, y otra cosa que quería mencionar es que claro, aprovechemos todos esos recursos para poder practicar, porque prácticamente antes lo único que podíamos tener de mocks o de un vistazo antes de dar el examen eran las prácticas que teníamos con los profesores, ¿no? Que los profesores daban quizás un mocks, mocks, exámenes que ellos sí tenían de forma física para poder darle a los alumnos, pero ahora prácticamente nosotros los alumnos tenemos acceso a esos exámenes para poder practicar. Y también y yo me acuerdo que cuando estaba en IB nos contaron que antes lo que se hacía cuando el IB no estaba digitalizado era que las internas y las monografías las teníamos que hacer a mano. Prácticamente teníamos que escribirlo todo con lápiz. Felizmente ahora ya no es así. Ahora podemos escribir las monografías y las internas en documentos de Word, algo que se ha hecho durante bastante tiempo. Yo los hacía en documentos de Google. Así que aprovechemos eso de digital que tiene el IB para poder sacar el máximo provecho. Ahora prácticamente no tenemos por qué preocuparnos de que quizás algo lo escribes mal o de que no se entiende la letra o de que tienes que cambiar algún contenido y borras todo, sino que prácticamente puedes editar un documento de Google y ya está. Y también algo así, bueno, ya muy concreto bueno, de la actualidad ahora de la IB, lo que se viene después es que para los exámenes que van a ser tipo ensayos, como por ejemplo español, he visto que se está pensando en digitalizar esos exámenes para las siguientes convocatorias. Así que también, si es que eso llega a ocurrir, que ahora los ensayos de español o de historia o de gestión empresarial se llegan a digitalizar, pues aprovechemos también es, eso al máximo. Ahora aprovechemos eso para poder practicar cómo redactar de mejor forma en una computadora o también cómo para poder estudiar y poder practicar en base a ese marco. Así que aprovechemos todas esas herramientas de la IB ahora que la IB está muchísimo más digitalizado con todos los recursos que hay en línea. Aprovechemos eso para poder estudiar mejor
Y bueno, el último consejo que quiero volver a eso un poco y también te lo he mencionado, es que no descuidemos nuestra propia vida personal debido al IB. Sí sabemos que esto es un estrés enorme, es mucha carga académica, son bastantes cursos, pero eso no significa que tengamos que, como que sacrificar toda nuestra vida para estudiar para el IB. También dediquemos un poquito de tiempo a nosotros mismos. E igual que mencionó ahí en la anterior pregunta, yo comparto que los años que yo estuve haciendo IB fueron los años donde yo hice más actividades. De hecho, creo que es de estos, sobre todo en mi segundo año, fue el año donde pude ir a más lugares y conocer a muchas más personas que en el resto en el resto de mi vida. Porque es que gracias al IB yo me aventuré y quise poder explorar más experiencias, sobre todo gracias a CAS. Así que realmente he disfrutado ese proceso, me gustó mucho dar el IB y solo por estar en IB no significa que haya tenido que eso, ¿no? De dedicar horas, por ejemplo, hasta las 2 de la mañana para tomar más café o dejar mis amistades, posiblemente dedicar todos mis días y todas las horas de mis días para poder estudiar, sino que dedico un cierto horario, unas cuantas horas para estudiar y de ahí sigo con mi vida normal. No que debería cambiar nada, ni mi horario de sueño, ni mis amistades, ni nada, solo por estar en IB, sino que me organizo un poco mejor, pero de ahí sigue todo normal. Y así creo que es la mejor forma de llevar el IB. Ya todo es computadoras, ¿no? Y claro, qué loco eso que mencionas de que tal vez ahora los exámenes, bueno, a futuro se puedan digitalizar y definitivamente el sistema va a cambiar un montón. Pero bueno, aprovechemos lo que tenemos ahora y actualmente hay muchos recursos en línea que la gente puede optar para dar su mejor paso por el bachillerato, ¿no? Nada, les agradezco chicos por dar sus opiniones aquí. Los dos creo que nos han dejado muchas cositas bastante interesantes para el público. Y nada, ya como en la última, no sé, media hora, 20 minutos que nos quedan de reunión, mencionarles que todos aquí, los asistentes, invitarlos a que hagan sus preguntas, ya sea por el chat o pueden levantar la mano y les dejamos ahí para que puedan hablarnos por micrófono si quieren, si es que se les hace más fácil. Tengamos una especie de conversatorio aquí, conversemos un poco con Adrián, con Tai en esta etapa final de la reunión. Y nada, intentemos responder todas las preguntas que se puedan, chicos. Ahí ahora en el chat si pueden, Tai, Adrián, y comenzamos a escoger preguntas para resolver. Creo que ahora solo nos han dejado dos por el momento, pero los demás siéntanse libres de ir respondiendo, ¿sí? Por favor, de ir pero preguntando los demás asistentes de la red. A ver, en la primera pregunta nos dice Oscar Luis, ¿no? En high level, ¿qué diferencias existen entre el inglés A y B? Las universidades en cuál le dan más puntaje o preferencia. No sé si aquí alguno de ustedes llevó inglés A, pero entiendo que inglés A es como que un poco muy diferente. No sé si alguno de ustedes quisiera responder esa pregunta, si no la respondo yo. Sí, yo le respondo, no hay problema. Dale. Ya, a ver, bueno, primero creo que hay que comprender las diferencias entre inglés A y inglés B. Bueno, en general, lengua A y lengua B. Lengua Ujú. A siempre está enfocado en literatura, lengua o lengua y literatura. Entonces, en lengua A lo que hacemos en el curso es leer un par de libros y analizarlos desde su estructura, el tema, el autor, los contextos del libro y muchos elementos de la literatura. Y también así elementos de análisis de textos, análisis de imágenes y muchos otros conceptos para la parte de lengua. Y en la lengua B, lo que se hace es aprender el idioma. Lo que hacemos en lengua B, como en cualquier otro curso de idiomas, es aprender sus estructuras gramaticales, aprender cómo formular oraciones, aprender vocabulario. Y lo que se hace, por ejemplo, en inglés B es aprender más vocabulario a partir de ciertos temas prescritos. Así que, ¿qué diferencias hay entre lengua A y lengua B? Lengua A es análisis de la literatura, digamos, del contenido, del mensaje que se expresa, y lengua B es aprender el idioma como tal. Entonces, en inglés A, bueno, yo llevo inglés B, pero sí he escuchado de colegios que llevan inglés A, que es prácticamente como llevar español A, pero en inglés. Lees un par de libros en inglés y los ensayos de análisis de textos y el ensayo de los libros se realizan en inglés, mientras que en inglés B son exámenes para medir tu competencia en el idioma. Así que te evalúan ahí speaking, writing, listening y listening y speaking también. Entonces, todas las evaluaciones van en torno a qué tanto sabes del idioma. Y ahora, Y, y- ¿qué universidades, bueno, de las universidades a cuál le da más preferencia? Bueno, yo he visto que si quieres postular al extranjero, es más conveniente llevar inglés A nivel superior, porque de esa forma podrías convalidar que tú realmente sabes el idioma. Entonces, por ejemplo, para ir, por ejemplo, a universidades que sí o sí los cursos los llevas en inglés, necesitas un examen de inglés para poder
para que tú certifiques que realmente puedes cursar eso, para que puedas cursar y para que puedas llevar la carrera. Entonces, o llevas un examen estandarizado, como lo puede ser el TOEFL, el examen de Duolingo o el IELTS, o puedes sacar una banda específica en inglés A, sobre todo a nivel superior, o sea, eso es lo que se prefiere. Yo he visto que hay universidades que con que saques 5 o 6 en inglés A nivel superior, ya te convalidan que ya sabes inglés y no necesitas ningún examen. Aquí en Perú no he visto, bueno, no estoy tan informado al respecto. Creo que realmente en Perú no se convalida en inglés A ni inglés B, así que si quieres demostrar inglés necesitarías otro examen, como los exámenes de Cambridge o los exámenes del IELTS o el TOEFL. Así que más que nada van las diferencias por el lado si quieres postular al extranjero, específicamente a una universidad angloparlante. Claro, sí, tienes razón. Es muy poco común verlo del inglés A también, porque, bueno, somos un país hispanohablante, entonces la literatura que más nos interesa es la de español. Por ende, el curso de A normalmente lo van a llevar en español y el curso de B lo van a llevar en inglés. Pero sí, esa es la diferencia que mencionas. Muchas gracias, Adrián, por tu respuesta. Bueno, ahí tenemos otra pregunta que ¿qué páginas de IB se recomiendan para ver mocks pasados o estudiar? Tal vez ahí, Tai, no sé, nos podrías comentar si tú tenías alguna página o algo. Sí, creo que justo ese tema también salió en el anterior conversatorio. Ujú. Eh, Hay páginas muy resonadas, o sea, creo que por excelencia, que incluso algunos colegios pagan porque se utiliza como membresía, es Revision Village. Ujú. Yo lo utilicé el primer año, pero de ahí el colegio, pues en el colegio en el que estaba, dijo, bueno, ya no tienen suscripciones, ¿no? Entonces teníamos que buscarnos nuestros propios recursos. Yo encontré una página que me parece súper chévere, porque creo que comenzó como una iniciativa CAS, o sea, era como muy beta tester al inicio, pero, o sea, se hizo súper viral en TikTok, en redes sociales, que ahora está súper completa, que se llama Revision Dojo, ¿no? Que es muy similar. También tiene una versión de pago, pero realmente con la versión gratuita, si es que necesitan la versión gratuita, se puede utilizar normalmente. Tiene desde preguntas, obviamente, de mocks pasados, pero lo que a mí me gustaba bastante es que tiene preguntas del estilo del IB, o sea, multiple choice questions, respuestas largas, cortas, especialmente para los cursos de ciencias, por ejemplo, que este año los tres principales, que son biología, física y química, han renovado el estilo de pruebas, el estilo de exámenes que se están dando. Entonces, obviamente, buscar ese tipo de pruebas de años pasados es imposible porque realmente, o sea, no hay mucho de ese estilo de pruebas y también con el sílabo que ahora está reorganizado. Todo eso puede ser un poco confuso, ¿no? Pero las preguntas del estilo IB justamente buscan también subsanar ese problema que puede existir y es básicamente, o sea, las preguntas como decía, ¿no? Las multiple choice questions de opción múltiple o de respuesta tipo ensayo o de anotar, diagramar, dibujar, etcétera, etcétera, se puede encontrar también en esta página. Le escribo si no en el chat también para compartirlo, ¿está bien? Chondoyo, ¿no? Justamente ahí la puse. Pero claro, Así. si tienen alguna otra, no sé, Adrián, tal vez tú conoces alguna otra. Sí, sí, sí. Yo lo que sí siempre he usado es, bueno, este repositorio se llama IBDocs, es un repositorio en línea donde están todos los exámenes pasados que se han tomado hasta, bueno, hasta la convocatoria del año pasado, todavía no Ujú. están los de este año, así que eso me ha ayudado bastante a ver bueno, las preguntas de exámenes pasados, porque no son como preguntas tipo mock, sino que son literalmente preguntas que ya se han tomado, que es algo que ya te puede venir, así que... de hecho, puedo pasar el link acá por el chat, que lo tengo. A ver. Sí, ahí está, es esta página. Y aparte de Mox, a mí me gusta que la página tiene incluso libros oficiales para tomar el bachillerato, ¿no? Libros de Oxford o de Cambridge para estudiar matemática, cursos de ciencias. Y por ejemplo, para la parte de matemáticas sí me ha ayudado bastante porque hay algunos temas donde el profesor no profundizaba y me servía ahí ver el Oxford de matemática a nivel superior. Y sí, prácticamente yo lo usaba para eso. Ahí sé que hay algunos ejemplos de interna y de monografía. Personalmente no los he revisado, así que no sé qué tan bueno sea, pero yo más lo recomiendo por los exámenes pasados, porque ahí están todos. A veces la página se cae, me ha llegado a pasar, pero sí, pero siempre se recupera en algún momento. Así que si se cae en un momento, tenganle paciencia, después ahí vuelve y practican con los mocks. Ahora, algo Cierto. que yo también quiero mencionar es que, por ejemplo, yo he visto alumnos, y también yo en algún momento lo exploré, que querían ver ejemplos de interna, y algo que usaba mucho eran Classify, me parece que así se llama, me parece Classify, que es un repositorio donde hay internas y también monografías.
Bueno, Yo quizás puedo recomendar estos repositorios para tener una idea de la estructura de cómo debe ser la interna, de quizás o una idea de un tema o de cómo puedes argumentar algo. Pero no lo recomiendo como para que tengas un modelo exacto de cómo tiene que ser la interna perfecta, porque esos trabajos, algunos son un poco de dudosa procedencia, te pueden ayudar a tener una idea, como menciono, a quizás tener más claro cómo formular el tema o cómo tener la estructura del trabajo, pero no lo utilices como referencia de que ya, con esto saco 7. No, sino simplemente usarlo como guía y de ahí pues utilizar los consejos del profesor o del asesor para terminar de hacer el trabajo. Sí. Justify, lo puedes escribir en el chat, sería buenísimo. Ah, ya, sí. Este, gracias, gracias. Y nada, mencionar también lo de que Vidocs a veces se cae, es cierto, pero es porque son páginas en teoría ilegales, porque al bachillerato no le gusta estar por ahí soltando su información de años pasados. Entonces, tengan cuidado con lo que investigan también, porque en teoría esto no debería estar disponible para los alumnos, pero lo está. Entonces, por eso nosotros se lo compartimos, pero sí, modo secreto, modo secreto. Entonces, sí, no se sorprendan si las páginas terminan no estando disponibles por esa razón. Bueno, vemos ahí, creo que Oscar Luis, no, Oscar, estás por ahí, creo que estás intentando abrir tu micrófono, no sé si es para hacer alguna pregunta o algo. ¿Nos podrías comentar tal vez? Hola, 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 Oscar, ¿estás por ahí? Creo que no, pero noté ahí que Oscar Luis estaba intentando prender su micrófono. Igual, si quisieran conversar, nos pueden mencionar. Aquí estamos abiertos. Todavía nos queda un tiempito para preguntitas, gente, así que aprovechen a hacer preguntas. Voy respondiendo una que dicen así, ¿qué tipo de promociones brindan ustedes para asesorar a los alumnos? Bueno, IB Masters tiene de todo. Tenemos profesores en todos los cursos que se puedan imaginar. Aquí Adrián y Tai específicamente les pueden ayudar en matemática física para Adrián, biología química para Tai. Entonces, son todos los cursos que se pueden imaginar, inglés, psicología, gestión, historia. Tenemos profesores disponibles para todo, entonces ya sea que necesitan repasar por un examen o conocer algún tema que no manejen, en ahí Masters pueden encontrar el profesor que les dé el apoyo. Y también apoyo para internos, apoyo para monografías, asesorías externas, todo como para brindarles ese apoyo adicional a los alumnos. También especialmente a aquellos que tal vez su profesor siente que no les está brindando mucho apoyo, que suele pasar tal vez en el bachillerato, nosotros podemos servir como esa función de apoyo externo. Así que no duden en separar su clase con nosotros o asesoría con nosotros, en sacar la información de paquetes que lo pueden tener a través del número. Escríbanos ahí a nuestro número de WhatsApp y George, que es que es el encargado, les va a enviar toda la información de paquetes. Así que no duden en escribirnos ahora mismo. Nosotros somos la solución, no se preocupen. Ahora ahí tenemos una pregunta. ¿Qué consejos brindan para personas que hacen monografía en ciencias? Llevando NS en esa ciencia. Sofía, tu pregunta es muy general, porque en ciencias hay muchas ciencias, física, química, biología y ISS, o sea, SAS, para mí son cuatro ciencias que son todas muy diferentes, y acá Adrián y Tai me lo van a confirmar. Si nos podrías decir qué ciencia específicamente te interesa, aquí ellos se pueden resolver porque ellos son los dioses de la ciencia, pero aquí Tai, tal vez podrías empezar hablando de biología y si por ahí surge alguna otra necesidad, lo comentamos. claro, yo me acuerdo especialmente, o sea, yo no hice justo la monografía en biología, sí llevé biología a nivel superior, pero tengo Ujú, compañeros, creo que como, tengo bastantes que hicieron monografía en biología, justamente llevando biología a nivel superior, ujú, y lo que más que nada rescato es que era como un protocolo de laboratorio. Es muy distinto porque, por ejemplo, tengo también compañeros que hicieron monografía en química y era más teórico, algunos hicieron nada más un trabajo pues de investigación así, pues como dije, teórico, ¿no? En internet, pero en biología sí la mayoría hizo experimentos concretos, ¿no? Estudiar determinada especie, determinada propiedad, pero obviamente no es como un trabajo de investigación interno que me parece que incluso ahora lo han limitado hasta 3.000 palabras, ¿no? Sino que obviamente la estructura es mucho más realista, por así decirlo, como una investigación real. O sea, cada capítulo, desde el marco teórico hasta la experimentación, el análisis de resultados, todo tiene una estructura propiamente más larga, porque ya no es solo un trabajo de investigación interno como los entregables que tienen todos los cursos, sino es obviamente una monografía que también tiene otros criterios de evaluación. Especialmente por eso es que yo diría que es que se diferencian tanto las monografías de distintos cursos, ¿no? Porque cómo se aplican estos criterios de evaluación también es totalmente otra cosa. Me acuerdo que especialmente, por ejemplo, muchos de estos compañeros sufrían con, si no me equivoco, era el tema de
no me acuerdo si el conteo de palabras o también la estructura como tal, porque obviamente, como decía, ¿no? No es lo mismo redactar el procedimiento, la metodología de un trabajo de investigación interna al de una ciencia como lo es la biología, en donde los pasos tienen que ser muy detallados, las explicaciones y los resultados, por ejemplo, los análisis de resultados, también como se hace propiamente en una monografía, tiene que estar todo citado, de qué fuente sacas eso, todo tiene que estar referenciado, la bibliografía en determinado estilo, APA, AMA, todo eso son criterios que normalmente en el trabajo de investigación interno no se suele profundizar mucho, o sea, sí, pero no a tal profundidad como la monografía. Sí, sí dirías que la monografía es bastante diferente a un trabajo de investigación, por ejemplo, ¿no? O sea, porque tú hiciste interna de video, pero no mono. Creo que tu mono fue en inglés, ¿sí? Si no me Sí, equivoco. Ya, entonces, claro, tal vez ahí no podría responder específicamente lo que es la monografía de biología. Ya para tal vez una siguiente charla vamos a traer vamos a hacer una charla tal vez de biología y química, porque recuerdo que hemos hecho una de mate física en el pasado. Voy a ver si en el futuro hago una de biología y química. Obviamente hay más que invitado. Vamos a especificarnos ahí en esos cursos, pero sí, sí, estén atentos, tal vez por ahí podemos resolver un poco más de dudas. Espero haber igual dado algún tip por ahí, Sofía, que te haya sido útil. Muchas gracias por tu pregunta igualmente. Tenemos una pregunta ahora sobre matemáticas, investigación y monografía. Tal vez, Adrián, tú creo que hiciste tu monografía de matemáticas, ¿no? Si mal no recuerdo. Si no, Sí. corrígeme. Ahí podrías tal vez dar algún consejo. A ver, acá la pregunta dice, en el caso de la investigación de matemáticas y la monografía, ¿qué programas usaron para que las gráficas sean más organizadas y mejor entendidas para para el examinador? Ujú. Ya. Bueno, en mi caso, yo los programas que he utilizado para hacer gráficas solamente fue. Uy, se cortó, se cortó, se cortó. Ya vuelves, Adrián, ya vuelves. GeoGebra, gente, GeoGebra es la fija para matemáticas. Ah, sí, sí, yo también hice monografía en matemáticas. GeoGebra, estaba mi GeoGebra. Ah, mira, justo. Ahora también otro profesor todavía más. Ya volviste, Cuéntame, Adrián, ¿sí me ya escuchas? volviste, creo. Ya, Hola, ya. hola, hola, hola. Ya, sí, 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 GeoGebra, sí. dale. Sí, estaba mencionando el GeoGebra que para mi interna, que era más, bueno, más centrado en funciones de dos variables, yo utilizaba GeoGebra. Igual para mi monografía también, que yo le hacía números complejos, todo lo graficado con GeoGebra. Ahora Ujú, he visto por ejemplo, si quieren hacer una monografía, un trabajo de interna, por ejemplo, con regresión de datos, usando ya tablas de datos y graficación, hay gente que utiliza Excel para hacer las gráficas y otros que utilizan Desmos. Yo en lo personal no sé muy bien cómo usar Excel. ya. Mis gráficas, por ejemplo, para física, que también requieren utilizar grandes cantidades de datos, parecido a matemática, yo he utilizado hojas de cálculo en Google Docs, pero también se puede usar Desmos, así que cualquiera de esos programas está bastante bien. Otro programa ya más allá de utilizar gráficas que también recomiendo, que quizás a alguno le pueda ser muy útil, es la calculadora Wolfram Alpha. A ver, lo voy a escribir por acá, Wolfram Alpha. Esta calculadora me parece chévere porque yo en mi interna yo hacía cálculos con números complejos, así que yo tenía que utilizar alguna integral con funciones trigonométricas y números complejos. Y ya te imaginas que verificar eso en tu calculadora de mano es imposible. Así que esta calculadora sí le puede verificar esas integrales usando números complejos, que muchas de hecho no aceptan números complejos, así que eso me pareció muy interesante. Y también tiene otras operaciones, si alguno hace una integral algún trabajo con integrales dobles o calcular límites, integrales derivadas, y quizás necesita un poquito de procedimiento, esta calculadora les podría llegar Sí, sí, a servir. Sí. es cierto. Wolfram Alpha es hot, Adrián, yo también la usaba en mis tiempos, es bastante buena. Y ya para matar dos pájaros de un tiro, Adrián, también preguntan sobre cómo escogiste precisamente tu tema, ¿no? Acá mencionas que números complejos para tu Uf. monografía. No sé si para tu interno otro, pero a ver, coméntanos sobre Sí, tu interno y tu mono. sí, ok. A ver, es que sí, encontrar un tema es complicado. Yo me acuerdo que lo único que nos dio nuestro profesor para poder obtener ideas para la interna fue una lista de como 100 o quinientos temas que podíamos elegir, pero la verdad es que ninguno me gustó. Ujú. Así que yo me acuerdo que mi forma de obtener tema para la monografía fue a través de videos de YouTube. Yo me acuerdo que vi un video de YouTube bien interesante creo que un matemático chino, o era un profe, sí, 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 y que decía que vamos a igualar el seno a 2. Ya. Y parece una preposición muy tonta, pero al final obtenía un resultado con números complejos y, oye, me dio bastante curiosidad y eso lo profundicé muchísimo más en monografía y con eso salió algo bastante interesante. Entonces, realmente la inspiración o la motivación para hacer un tema puede venir de donde sea,
algo que me ha ayudado bastante es ver divulgación en matemática. En YouTube puedes encontrar bastante, si es que leer o ver artículos no es lo tuyo. Hay un montón de canales de matemática bien chévere. Entonces ahí puedes sacar bastantes cosas. Ahora, eso me ha ayudado para la parte de monografía, pero para la interna ha sido más complicado. Lo que pasa es que en la interna, al menos si vas matemática a nivel superior, no puede ser muy simple porque hay un criterio que tiene que ver con la complejidad del trabajo, así que si es algo bastante simple, como no sé, trabajar con ecuaciones de primer grado o segundo grado, no vas a tener tantos puntos. Y tampoco puede ser el, tampoco tan complicado el tema, porque si no, no lo vas a poder desarrollar. Entonces, esos dos problemas yo los tuve al elegir un tema para mi interna. Lo primero que se me ocurrió hacer es una demostración de la identidad de Euler, que salió bastante simple, así que lo tuve que cambiar. Y lo segundo que se me ocurrió para hacer mi interna eran derivadas fraccionarias, y salió mal, porque no entendía nada. Era muy complicado. Así que al final me quedé con series de Taylor de funciones de dos variables, su nivel de dificultad simple, lo justo, así que eso me ayudó bastante. Es bueno que al momento de escoger un tema, tanto para la interna como la monografía, que sea lo suficientemente complejo para que tengas también un tema interesante del que hablar, desarrollar y que todos los puntos se consideren, pero que sea tampoco tan difícil o muy abstracto, porque si no se te va a dificultar mucho hacer la investigación y a lo mejor no vas a llegar a contradicciones en tu trabajo. Acción disponible también sobre eso, ¿no? Eso es bastante importante, creo. Gracias, Adrián, por tu comentario. Personalmente, yo también para mi monografía hice funciones de dos variables, máximos mínimos, multiplicadores de Lagrange, y creo que para toparme con mi tema sí tuve bastante apoyo de mi asesor, pero también cosas que encontraba en YouTube. Igualmente, ahí mencioné algunos canales que cuando era pequeño me interesaba ver, y algunos de esos tenían obviamente ideas de eso, ¿no? Creo que de hecho para mi interna, que era sobre el problema de la escalera, lo saqué de un canal de YouTube que lo hacía lo mismo, pero con un sofá. Entonces yo lo adapté, digamos, para lo que a mí me enseñaban en bachillerato, que eso también es bien importante, ¿no? Adaptar las cosas que ves en Internet como ideas a lo que tú estudias en IB, porque no te vas a meter a hacer sobre un tema súper complicado si es que ese tema no lo ves en IB, ¿no? No te vas a hacer nada de Fourier si en IB no te enseñan Fourier. Entonces, como que tienes que saber cómo adaptar lo que tú ves en el bachillerato para encontrar una investigación de algo que sí esté a tu nivel, por así decirlo, ¿no? Claro, sí, Gracias. sí, sobre eso que estabas mencionando, quiero agregar que tanto en la interna como en la monografía puedes hacer temas de matemática que no se ven en el IB. Por Sí, ejemplo, ya para mi monografía yo vi funciones complejas y lo que está mencionando, integrales con números complejos. Esos temas no los vemos. Así que si para el interno o para la monografía surge a ver un tema que a lo mejor te interesa mucho, que no se ve o no se profundiza mucho en el IB, está bajo tu propia responsabilidad aprenderlo y poder explicarlo bien, sí. porque eso también es una inversión de tiempo importante. Comprender un tema que no ves mucho en el IB requiere tiempo y sobre todo también tiempo para poder explicarlo de forma coherente y de forma consistente en tu trabajo. Para la Sí, interna igual también, ¿no? Yo sé funciones de dos variables y eso no se ve en el IB, así que también he tenido que estudiarlo por mi cuenta, profundizarlo bien y explicarlo bien para que el examinador lo entienda. Así que sí se sí, puede hacer, hay que comprenderlo bien y explicarlo bien para que al final salga bien. sí, es posible bajo tu propia responsabilidad, como mencionas. Y claro, tener cuidado de no irse mucho por las ramas tampoco, ¿no? Pero sí, 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 tienes razón, Adrián. Gracias por tu aporte. No sé si tenemos por ahí alguna otra pregunta. Veo que Patricia Paredes abrió su micrófono. No sé pero si para preguntarnos algo. Allá no. Bueno, finalmente si alguien más quiere comentar algo, abrir su micrófono para preguntar o dejar alguna preguntita en el chat, la respondemos. Si no, creo que eso sería todo por hoy. Hemos tenido una buena charla de una horita. Creo que se han podido resolver bastantes dudas, han podido dejar sus tips, chicos, con mucho éxito y la verdad que estoy bastante contento por eso. Feliz de tenerlos en IB Masters, a los dos. Ya saben, la gente que si quiere sacar clases, sacar ayuda, conversar con ellos, tienen ahí nuestro número, nuestro WhatsApp para separar clases, para ir comprando sus paquetes. Nosotros los esperamos aquí bastante contentos. También pueden sacar clases conmigo, yo dicto matemáticas también. Pero sí, por ahí si necesitan algún apoyo, no duden en buscar ayuda externa. Nosotros somos un medio, pero también hay más, pero vengan con nosotros. Busquen toda la ayuda que puedan, porque el IB sí, es verdad de que está el mito de que es muy difícil, cuando en verdad no es tan difícil, pero sí es difícil. No sé cómo explicarlo, pero igual necesitan la ayuda. Entonces, de todas formas, estamos acá para ello. No sé si Adrián ahí quieren dar sus últimas palabras, así como para ya cerrar la charla de hoy. El que quiera, el que quiera.
Bueno, bien como mencionas, ¿no? El IB es complicado, pero a la vez no es tan complicado, ¿no? Sí, Sí. es algo de carga académica, pero si uno se sabe organizar bien, sí lo puede llevar de forma amena. Así que el Ujú, IB sí es complicado, obviamente es un programa exigente. Bueno, creo que es difícil coincidir que el IB es fácil, pero sí, con buena organización, todo se puede lograr. Así ujú. que esa prácticamente es la clave y ahí el IB se hace mucho más simple. Genial. Gracias, gracias por estar, Adrián. Tai. Eh, sí, realmente también muy agradecido por la invitación y creo que igual siempre rescatar, ¿no? Yo cuando empezaron a hablar de series de Taylor, números complejos, mi mente explotó, siendo sincero, ¿no? Pero eso me hizo acordar que lo chévere también, y nunca hay que olvidarlo, es que la IB da la posibilidad de que uno elija todos los cursos que quiera, si es más de tal vez no tanto arte, entonces incluso poder tomar otro curso de humanidades, gestión, sociedad digital, historia, o sea, siempre también eso ayuda un montón, creo que también para llevar todo el tema de la carga académica, porque si es algo que tú has elegido porque te gusta o porque quieres desafiarte, también es una motivación que va a perdurar, creo yo, en los 2 años y finalmente también va a influir en el resultado que tengas, ¿no? Y Ujú. eso, muchas gracias por todo igualmente. Listo, muchas gracias, Tai. Gracias a todos los asistentes por venir. Nuevamente mencionarles que ahí tienen nuestro contacto, que estaremos contentísimos de contar con ustedes. Y nada, gracias por darnos su tiempo este domingo. La charla va a estar disponible también. La vamos a intentar subir a un drive que estará enviado como link por el grupo de WhatsApp. Y esténse atentos porque esta no es la única charla, definitivamente. Llevamos todo el año haciendo charlas prácticamente mensuales y vamos a ver si por ahí surge algún otro tema del cual conversar. Ahí se me acaba de ocurrir que tal vez biología química podría ser un tema de charla. Veo que hay mucha demanda en ese sentido. Y si a alguno se le ocurre alguna otra necesidad, por el grupo también nos puede comentar. A George, que es el administrador, también le pueden comentar. Nosotros siempre contentos de estar aquí, de estar moderando estas charlas y ya nos estamos viendo durante las clases. Vengan, vengan, vengan con nosotros y estén por ahí. Gracias a todos por asistir. Con eso doy culminado la charla de hoy y ya nos estamos viendo. Muchas gracias, Tai. Muchas gracias, Adrián. Chao. Hasta luego a todos.